Hola amigas y amigos, nuevamente en el espacio que todos los martes nos convoca a conversar temas de interés. Hoy día, dignidad en la nueva Constitución y nuestro tema, dignidad en la educación. Para conversar de este tema, nos acompañan hoy día Jorge Barriga, presidente regional de Biobío del Colegio de Profesores. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Hola Lorena, muchas gracias por la invitación y un gusto, obviamente, hablar de educación, tanto que un tema que nos apasiona también con los otros panelistas. Muchas gracias, Jorge. También nos acompaña Esther Sáez, representante del Comité Directivo de Padres y Apoderados de Andalián Sur. ¿Cómo estás, Esther? Bien, gracias. Hola Lorena, gracias por la invitación. Bueno, como Jorge decía, nosotros estamos muy interesados en la educación y de mejorarla, así que es un tema que a todos nos encanta y poder sacar esto adelante. Gracias, Esther. Hoy día también nos acompaña Miguel Ángel, presidente de CONAECH, ¿cierto? Presidente regional de FAFEM Biobío. ¿Lo dije bien? Sí. Sí, presidente regional de los asistentes de la educación y presidente nacional también del Consejo de Asistentes de la Educación de Chile, CONAECH. Saludar a Jorge, saludar a Esther también, con quien en otra oportunidad ya nos hemos encontrado en otro Facebook Live. Y a ti, Lorena, gracias, agradecerte por esta invitación a conversar de educación. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Es un espacio en el que queremos conversar de lo que hemos planteado como la dignidad en la nueva Constitución y partiendo por el tema de la educación, que es un tema que salió, ¿cierto?, que se levanta como la gran bandera porque parte, ¿cierto?, con el salto de los jóvenes en los torniquetes, ¿cierto?, parte del estallido social, es el que da el impulso, ¿cierto?, para hablar de los temas que hoy día nos preocupan y de cómo deberíamos construir en esta nueva Constitución una educación digna. ¿Cómo debería ser concebido el derecho a la educación en la nueva Constitución? ¿Qué piensan ustedes? Ustedes que son los intervinientes, ¿cierto? Los docentes, tenemos a los asistentes de educación, los padres y apoderados. ¿Cómo debiese ser concebida esta educación en la nueva Constitución? Esther. Bueno, principalmente con la participación de todos, ya, porque cada uno tiene su realidad. Nosotros no somos iguales, por ejemplo, a los colegios subvencionados o particulares, donde tienen otra realidad, donde los padres sí pueden cancelar, donde nosotros no nos vemos con esa ventaja. Tenemos que la educación pagarla, nos vemos endeudados nosotros los padres porque somos nosotros al final los que terminamos pagando, o simplemente los hijos a 20 o 30 años donde no terminan nunca y no pueden tener su vivienda, sus cosas como corresponde. Esta lucha, si bien cierto, empezaron los alumnos, que nosotros se lo agradecemos grandemente porque ellos fueron los primeros en abrirnos los ojos. En realidad nosotros estábamos acostumbrados a que no se nos dijera todo y no protestar por por nuestros derechos en realidad, y a mí me gustaría que fuera en igualdad de condiciones, que todos tuvieran las mismas oportunidades. Tenemos muchos niños que quedan hasta cuarto medio y después no saben qué hacer. Son muchos los que abandonan, no van a la universidad, niños abandonados, niños esto, este otro. Entonces nosotros tenemos que darle garantía a estos chicos. Se dice que siempre los niños son los primeros, pero no ha sido así, y la educación debiera ser la primera parte para sacar un país adelante. Realmente es lo que debiéramos preocuparnos. Somos muchos los apoderados que estamos en esta lucha de seguir planificando, haciendo cosas. Nos hemos juntado, bueno, con todos los entes de la educación para poder entendernos y realizar algo. Y nosotros lo que más le pedimos a todas estas personas que van a salir elegidas como constituyentes, y espero que salgas, Lorena, y que te apoyen, es que tú trabajes con la gente, con los equipos, con los dirigentes, con todas las personas realmente que se han escuchado. Acá no es solamente la opinión tuya, es lo que nosotros tratamos de hacer. Y en la educación tenemos que ver, darle garantía. Tenemos muchas deficiencias, no contamos con todos los recursos, tenemos establecimientos de años en los cuales no han sido reparados. Entonces, en eso tenemos que preocuparnos. Yo creo que entre la educación, la salud y varias cosas más que tenemos como problemas en nuestro país, debemos darle énfasis. En nuestra opinión que tenemos como papá nosotros.
Así es, Esther. Yo también soy mamá, también soy apoderada como tú. No lideresa como tú en el tema de educación, pero sí apoderada. Y el sentir de todos los padres y apoderados es que la educación desde el punto de vista económico hoy día está sujeta al lucro, ¿cierto? Exacto. Quieran o no, aunque no sea, digamos, o que no esté establecido que no debe haber lucro en la educación vemos lucro, y también vemos una tremenda desigualdad. Hoy día los padres y apoderados sabemos que existe una tremenda desigualdad entre los colegios públicos, entre los colegios subvencionados y entre los colegios privados. Tanto del acceso a recursos, a tecnología, a un montón, una serie de cosas, ¿cierto? A profesores, a calidad, etcétera. Vemos cómo también a futuro esa educación se sigue segregando, porque vemos que también hay una segregación importante cuando los niños entran a la universidad. Y de cómo esa, o a un instituto profesional, dependiendo de su elección, y cómo eso también produce un descalabro económico en la familia, una familia con dos hijos en la universidad, que no sea de acuerdo al registro social de hogares, ¿cierto? Del sector más pobre de la población, está obligado a pagar una educación y se hace imposible, se hace cuesta arriba. O sea, me pasa con mis socios que teniendo 2 hijos en la universidad, ¿cierto? Terminan tremendamente endeudados porque no es posible, no son sujetos de crédito universitario, no son sujetos de financiamiento, y terminan, digamos, tremendamente endeudados para poder educar a sus hijos, lo que es legítimo. Todos queremos que nuestros hijos se eduquen y ojalá que se eduquen en igualdad de condiciones. Y eso es algo que hoy día no está resuelto, ¿cierto? ¿Qué piensan? Pero hablemos de la educación hoy día, de la educación inicial, de la educación prebásica, ¿cierto? Básica y media. ¿Cómo ven ustedes en el caso de Jorge, ¿cierto? Que es docente, ¿cómo debería ser concebido el derecho a la educación en esta nueva Constitución? Comparto mucho con lo que dijo Esther. Aquí falta un tema de igualdad, de equidad, pero una verdadera igualdad, una verdadera equidad, no que quede en el discurso. En este minuto tenemos un Estado que reparte, digamos, los recursos destinados a educación, los reparte para el sector privado y también para el sector público. Ahí es donde se transforma la desigualdad en este minuto. O sea, si estuviésemos en las mismas condiciones, si el Estado fuese un Estado garante, no subsidiario como el que tenemos hoy en día, cambiaría la historia. Un tema sumamente relevante para nosotros es la forma que se financia la educación pública, principalmente. Esto del voucher, esto de financiar de acuerdo a la asistencia media del alumno, es sumamente injusto para la realidad del sector público. O sea, aquí tenemos estudiantes y la gran mayoría, no sería mentiroso si dijera lo contrario, la gran mayoría sí tenemos estudiantes y apoderados que son sumamente responsables, así tienen una buena asistencia a clase y todo. Pero tenemos un porcentaje menor, pero importante, que muchas veces viven en condiciones muy precarias, en ocasiones con drogadicción entre medio, con familias complejas, por decirlo de alguna otra forma, que muchas veces no pueden ir a estudiar, no pueden llegar a la escuela, al liceo, otros que tienen que salir a trabajar a temprana edad. Entonces, esa realidad que existe, la que el ex ministro de Salud decía que no sabía que existía tanta pobreza en Chile, esa realidad es verdad, y nosotros los que trabajamos, bueno, aquí Miguel Ángel, la señorita Esther, que somos parte de la educación pública, nos damos cuenta que es real, que no es un invento, no es una mentira. Ahora, ¿cómo mejoramos esto? ¿Cómo mejoramos? Yo siempre he dicho en mi discurso que yo no me meto con los colegios particulares pagados, porque ellos se financian solos. Entonces, entendiendo cómo ellos tienen los recursos, estoy hablando de las matrículas que superan los 350, 400 mil pesos, ahí a ellos no tocan ni un peso del Estado. Mi problema y mi conflicto es con los establecimientos subvencionados. Ahí es donde tenemos un problema bastante importante, ¿no? No puede ser que el Estado, o sea, a ver, en términos simples, el Estado financia X monto por cada estudiante en el sistema público, en el sistema subvencionado tiene el mismo X monto más lo que aporta el establecimiento. Todos hemos conocido un colegio subvencionado
que nació como una casita o sea, una casa bastante grande, 6, 8 habitaciones, y ahora son tremendos edificios. Todos hemos visto, donde vivimos, siempre hay un montón, en realidad hay un montón de eso. Y después nos dicen que no hay lucro en la educación. Mentira. Son dueños de los terrenos, se hacen el edificio y después se arriendan a ellos mismos el terreno para lucrar. Esa es la realidad que hay. No nos podemos esconder. Vemos, eso es muy común, ¿eh? Como tú bien dices, Jorge, en todos los barrios, en todos los sectores de Concepción podemos ver cómo estas corporaciones de derecho privado, como un privado, como hoy día cualquiera puede educar, porque cualquiera que partiendo con esta casita, ¿cierto?, de 8 habitaciones, puede formar un colegio y tener el aporte del Estado. Aporte que, por supuesto, los alumnos y los apoderados no ven directamente reflejado en calidad, en mejores recursos para los alumnos, y que tampoco lo vemos reflejado con mejores condiciones para los profesores o para los asistentes de la educación. Es difícil porque necesitamos tener una educación con equidad, con calidad, con pertinencia territorial, algo muy importante, porque no puede ser lo mismo, ¿cierto?, ir al colegio en Chiloé o educarse en Chiloé que educarse en Concepción, que tiene otras dificultades, que tiene otras necesidades, que probablemente tiene otra pertinencia territorial. Miguel Ángel, ¿cómo ves tú que debe ser, que desde la perspectiva de los asistentes de la educación, debe ser la educación en esta nueva Constitución? Primero, yo creo que hay que entender que la educación es clave, fundamental para el desarrollo no solamente de la persona, sino de los pueblos y de los países. Creo yo que sin la educación difícilmente vamos a alcanzar un desarrollo. Hoy día podemos perseguir un desarrollo a través de la venta de nuestros, qué sé yo, de nuestros bienes, de nuestros recursos naturales. Pero eso tiene, como dice, patas cortas. Acá el Estado debe entender de que sin la educación difícilmente vamos a alcanzar el desarrollo que todos queremos. No se invierte en educación, o sea, se ve la educación casi como un gasto, más que como una inversión. Hoy día tenemos un sistema municipal todavía bastante precario en muchas situaciones. Un sistema fracasado. Recuerden que este sistema viene fracasado de hace muchos años y se intentó hacer una reforma para mejorar la educación y quedó finalmente en nada. Recuerden que cuando se traspasó, o sea, se ampliaron los colegios para hacerlo de jornada completa, algunos no pudieron hacerlo por su espacio, qué sé yo, digamos, por la arquitectura, y resulta que al día de hoy los que tienen doble jornada, algunos tienen mejor rendimiento que los que tienen jornada única. Entonces, se han hecho experimentos con nuestro sector sin tomar el tema de raíz, que es lo que más o menos se está haciendo ahora con la nueva ley de educación. En nuestro sistema no existe premio ni castigo. Da lo mismo cómo se entrega a veces la educación, se depende mucho de los profesores con vocación, que existen muchos, obviamente, pero sin las herramientas. Tenemos muchos profesores incluso sacando desde su bolsillo para poder entregar materiales o educar mejor. Tenemos asistentes de la educación, incluso también, que desde su bolsillo, en muchas escuelas invierten para hacer aseo o hacer un aseo de mejor calidad o desarrollar su trabajo en distintas áreas de mejor calidad, porque no se le entregan ni siquiera los elementos mínimos. Una educación que, como digo, da lo mismo cuál es el nivel de proactividad que le coloquemos, el nivel de profesionalismo que le coloquemos, a fin de mes, igual vamos a recibir el mismo sueldo del que no hace nada. Creemos de que esto hay que cambiarlo estructuralmente. Estructuralmente porque hoy día ya esto no da para más. Mira, somos queda un 35% de la educación pública en general a nivel nacional. En Santiago ya van en un 25%. Esto es lo último que nos queda como para experimentar, entre comillas, para que la educación pública no muera. Porque hoy día los colegios particulares subvencionados tomaron la delantera y hoy día son muchos más que los colegios, entre comillas, municipales, los colegios traspasados a los servicios locales,
los de administración delegada 3166. Los tres, nosotros, entre los tres, no hacemos lo que hacen los colegios particulares subvencionados. Por lo tanto, es peligroso lo que está pasando con la educación pública. Hoy día tal vez no lo tomamos en cuenta porque es fácil a lo mejor poner a un niño en un colegio particular subvencionado, y es más, mira lo que te voy a decir. Los profesores abandonaron el sistema público hace 20 años. Pregunta qué profesor tiene a su hijo en un colegio municipal. Honrosas excepciones. Hay algunos, pero no es el general. La gran mayoría lo tienen en colegios particulares. Los asistentes de la educación, lo mismo. El que puede colocarlo en un colegio particular, lo pone en un colegio particular. Entonces, si no confiamos en el sistema en el que estamos, ¿cómo vamos a convencer a otros que nuestra educación es de calidad? Entonces, para poder hacer los cambios, tiene que hacerse de forma estructural, tiene que haber cambios constitucionales, tiene que haber una inversión superior, por lo menos aumentar 3 puntos del PIB para poder mejorar la calidad de la educación con un proyecto claro, específico, hacia dónde queremos llegar y también tener la realidad de dónde estamos. Porque si no sabemos dónde estamos todavía, difícilmente vamos a poder armar una hoja de ruta y establecer un puerto a dónde llegar. Así es, Miguel Ángel, lo que tú dices es muy cierto. Hoy día el 75% de la educación es privada o es subvencionada. El 25% de la educación es solamente, el 25% depende de un establecimiento público o de un municipio. Y en ese contexto, también lo que tú dices es cierto, porque no es solo que los profesores abandonaron, las autoridades, los funcionarios públicos. No conocemos ni hemos conocido ningún ministro en no sé cuántas décadas que tenga a su hijo en un colegio público. No conocemos a ningún subsecretario, no conocemos a ningún seremi de educación que tenga a sus hijos en un colegio público. Cayeron los colegios emblemáticos, los liceos emblemáticos. Exacto, cayeron los colegios emblemáticos y los liceos emblemáticos. Mis padres fueron empleados públicos, siempre. Y yo estudié y soy fruto de la educación pública. Yo estudié en la escuela de 558, Gran Bretaña de Concepción, y después estudié en el Liceo de Niñas de Concepción, y después fui a la Universidad de Concepción. Pero eran otros tiempos en que había incluso menos recursos para la educación pública, porque era una educación pública que recién se estaba municipalizando y en dictadura, que era muy difícil. Nuestros profesores habían sido exonerados, teníamos muchas dificultades. Yo recuerdo, por ejemplo, en enseñanza básica, que mis profesores para recibir a los niños los días de lluvia quemaban basura en unas estufas, en unas salamandras, que eran unas estufas pequeñas para poder secarles la ropa. Que en enseñanza media éramos 45 alumnas en una sala que apenas cabíamos todas. Que habían grandes dificultades en los baños. O sea, yo hace unos años fui al Liceo de Niñas y me dio gusto verlo en la infraestructura que hoy día tiene para la infraestructura que yo conocí. Es un esfuerzo, como tú dices y como tú bien dices, de recuperar las confianzas, de crecer en calidad, pero también de que el Estado, bajo la lógica de un deber y de un derecho, pueda generar educación pública con equidad, con calidad, teniendo en cuenta el territorio y teniendo en cuenta también a los intervinientes, haciendo parte a los profesores, haciendo parte a los asistentes de la educación, haciendo parte a los alumnos, haciendo parte a los apoderados de este sistema educativo, porque no puede ser que hoy día la desigualdad en este país es tremenda, y la desigualdad más profunda hoy día es en el sistema educativo. Y es algo que pretendemos cambiar en la Constitución. Mi compromiso, al menos como constituyente, es precisamente que conversemos de esto y que finalmente lo que se deba construir a futuro sea el fruto de estas conversaciones, de este diálogo, de esta construcción, porque de otra manera no vamos a poder llegar a un buen proceso, porque, dicho sea de paso, la educación va a ser una de las madres de las batallas en el proceso constituyente. Eso es clave. Lorena, un solo dato, mira. Hoy día con la era de la tecnología podemos viajar en el tiempo, incluso ir a entrevistas que se hacían en la década de los 80 a los alumnos o niños que, digamos, de sectores pobres,
de la sociedad versus entrevistas al mismo tiempo de los niños más pudientes de la sociedad. Y fíjate que no había mucha diferencia. El lenguaje era muy claro de parte de los niños que tenían menos recursos. Se podían expresar muy bien, hablaban de corrido y no tenían tantos modismos. De hecho, más modismos tenían los jóvenes o los chicos de la, digamos, de la élite. Hoy día la brecha es abismal. Tú haces una entrevista en una población y tú tienes que entender el tipo de lenguaje que tiene un alumno o un niño de la población. Y difícilmente a veces se hacen entender. Hoy día, en realidad cuesta enfrentarse a esa realidad, pero el que no la veamos y digamos, no la saquemos al alumno significa que no exista. Por lo tanto, aquí se debe invertir en capital humano. La inversión de educación debe ir directamente a los profesores y debe ir al personal, en capacitación, en mejoramiento de todo tipo, pero más que la infraestructura, porque la infraestructura, digamos, tenemos infraestructura, a lo mejor no muy buena, pero antes recuerda que se enseñaba en colegios de madera. ¿Y cómo era la educación? De excelencia. Sí, claramente es un proceso en el que tenemos que crecer, en el que tenemos que ajustar, en el que debe haber conversación y diálogo, porque parece que es lo que está faltando también. Vamos a ir a una pequeña pausa para seguir conversando de educación, sobre todo hoy día del tema que es contingente y que me imagino a ustedes los habrá tenido muy ocupados, que es el retorno a clase. Vamos a hacer un pequeño alto y volvemos. El Ministerio de Educación anunció el regreso a clases presenciales para el próximo 1 de marzo. A días de la fecha, las dudas de apoderados, profesores y de los propios alumnos crecen junto a las cifras de contagio por COVID-19, las cuales se acercan a los meses más complicados de la pandemia. Así también han crecido las distancias entre autoridades y profesores, distancia que aumenta con las inoportunas declaraciones de las autoridades, cuyo único efecto es encender los ánimos sin dar una garantía como gobiernos a los involucrados frente a una pandemia que sigue cobrando vidas. Existe un consenso en que las clases presenciales son irreemplazables, pero también existe un consenso en que la salud y vidas de los estudiantes, profesores, asistentes de la educación y sus familias se deben resguardar. No estamos en tiempos de normalidad. Es contradictorio que las autoridades que deben proteger la vida y la salud de la población sigan dando señales incorrectas, pretendiendo defender una normalidad que al parecer nunca volveremos a tener, por lo menos en el corto y mediano plazo. Todo un tema hoy día el regreso a clase. En noviembre del 2017, la ley 21.040 crea una nueva institucionalidad para la educación pública en Chile, donde se traspasan los establecimientos educacionales, jardines infantiles, IBTF, escuelas y liceos de 345 municipios a 70 servicios locales de educación pública. Los servicios locales de educación pública serán los sostenedores educacionales que velarán por entregar una educación integral de calidad y con pertinencia local centrada en los aprendizajes para el siglo XXI, que entregue oportunidades a los niños, niñas y jóvenes del país para desarrollarse. Eso dice un poco la ley. Estos servicios educacionales en que hoy día, en plena pandemia, sabemos poco o nada de cuál es la postura y cuáles son las estrategias que pretenden implementar a propósito de este llamado del ministro tan contradictorio, ¿cierto?, de este regreso a clase, en que tenemos todos, los apoderados, los profesores, los alumnos, los asistentes de la educación, grandes dudas respecto de qué es lo que va a ocurrir, ¿cierto? Un poco para conversar de esto, me gustaría saber, bueno, yo sé que hoy día ustedes están abocados porque han tenido muchísimas reuniones al respecto para ver qué es lo que va a ocurrir con este retorno a clases, que se ve incierto, sin información,
sin condiciones que nos generen confianza, ¿cierto? A todas las partes, hablando de alumnos, apoderados, asistentes de la educación, ¿cierto? Profesores, que nos den la confianza de que efectivamente van a estar estas condiciones que resguarden la salud y vida de todos y todas. ¿Qué pasa con este retorno a clases, Esther? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que le pasa a los padres y apoderados de esta Andalía en Sur, ¿cierto? Que debería velar por todas estas condiciones y del que deberíamos tener alguna propuesta y que poco o nada conocemos de ella. ¿Qué nos puedes contar, Esther? Bueno, yo soy parte de Andalía en Sur, pertenezco al comité directivo y siendo bien esta, a nosotros no nos ha llegado información tampoco. Bueno, el servicio local debiera, parte de sus directivos, haber informado a los establecimientos cuál es la medida y retornos que se van a hacer para el 1 de marzo. Primero que nada, la planificación que se hizo en todos los colegios de las 4 comunas y a la vez las otras comunas debería haber estado hecha el 8 de enero y entregada al ministerio con toda la planificación que ellos determinaron. Si bien es cierto, hay algunos colegios que sí incluyeron a los padres y apoderados, pero en otras, en su gran mayoría, no lo incluyeron. Y en esas somos partes casi todas. Nosotras las que estuvimos ayer, antes de ayer, perdón, en la reunión junto a Jorge, nosotros le comentaba que no fuimos partícipes de eso. Entonces no sabemos cuál es la alternación de la jornada, ni cómo van a empezar, quiénes son las personas que van a llegar primero, si van a sanitizar. Queremos saber cómo va a ser la entrada de los alumnos. Primeramente nosotros confiamos en que había dicho el presidente de que no se iba a entrar a clase siempre y cuando el apoderado no lo decidiese. Por lo tanto, nosotros hacemos eco de eso y nosotros queremos que no entren en este momento porque no consideramos que las condiciones no están dadas. Primero, porque los establecimientos no están preparados. Segundo, porque a nosotros no se nos ha entregado ninguna información. Esta planificación debería haber sido planeada ya con horarios exacto, donde se diga si a los alumnos van a entrar en otro horario, que no sea el mismo de los trabajadores. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos. Sí, también se habló con la locomoción colectiva, porque son muchos alumnos que se trasladan de un lugar a otro. Eso tampoco se ha conversado. Entonces nosotros queremos clarificación total de esto. Y también está lo del servicio de salud. Nosotros sabemos que están vacunados. ¿Ya? Yo estoy vacunada, por ejemplo, pero no por la condición de que por mi edad todavía, sino porque ser cuidadora de mi madre. Pero muchas personas no lo están. Entonces, nos da al final una fecha que van a estar casi a fines de abril, la mayoría vacunados entre profesores y algunas personas. Pero también hemos visto que hay falta de vacuna. Tampoco está el hecho de que los alumnos no son vacunados, ¿ya? Entonces, la garantía del servicio de salud que nos diga realmente qué es lo que nos protege, porque nos han dicho absolutamente a nosotros, cada vez que uno se vacuna, le dicen, no, usted va a estar protegida durante este año, tiene que ver la situación, ir viendo si después de la segunda dosis, 10 días, iba a estar protegida. Pero eso no quiere decir que a uno no le dé el virus. Le va a dar más bajo seguramente, pero nuestros hijos sí pueden ser infectados. Entonces nosotros queremos, y hemos planeado y hemos conversado esta situación. Decíamos que posiblemente el segundo semestre estaría como más razonable poder entrar, siempre y cuando nosotros nos den todo este tipo de garantías. Primero, porque también tenemos los problemas con los furgones escolares. Estos furgones no quieren hacer los viajes con pocos alumnos porque resulta que tienen que hacer 2 o 3 viajes más para poder ganar el dinero que ganaban antes. O simplemente subirle al apoderado el costo de eso para que él pueda solventar sus gastos también. Entonces son varias las cosas. Nosotros tenemos, por ejemplo, problemas con calefacciones. Los colegios no tienen calefacción y tampoco hay ventilación apropiada. Este virus tiene que ventilarse. Por lo tanto, también es cierto que a nosotros se nos dijo que puede haber también una clase presencial mixta, ya que también pueden ser con 10 alumnos y los otros online. Pero ¿cómo se va a solventar eso? Porque el profesor va a tener que grabar su clase. ¿Hay equipos realmente para grabar eso? ¿Va a estar la adecuación del internet para llegar a esto? Tampoco se nos ha dicho si a estos niños se les va a comprar un tablet. Se nos dijo hace días atrás, yo agradezco la invitación del Ceremi porque fue bien categórico en varias cosas que nosotros preguntamos y en otras nos quedó de responder después. Nos dijo que había una oportunidad de comprar tablet, ¿ya?
pero pasa que muchas platas de estas se ocupan para otras cosas. Entonces, ¿cuántas garantías de cuántos alumnos van a tener? Pero tampoco tenemos el catastro de cuántos niños, porque tampoco se ha hecho. Yo quisiera saber cuántos son los niños que están vulnerables y que tienen derecho a obtener esta educación a través de distancia. En nuestra escuela, por ejemplo, nosotros tenemos un 85% de vulnerabilidad. Entonces, no hay ningún alumno que quiera no tener las clases, simplemente no las puede tener. Y donde hay más hermanos. Entonces, todo eso nos implica a nosotros tener también un costo extra, porque tenemos que tener buenos equipos, endeudarnos para eso, ¿ya? El año pasado yo tuve muchos alumnos que ni siquiera se pudieron conectar. Gracias a Dios las escuelas nosotros tratamos de hacer lo mejor posible, pero no es nuestra función, ni tampoco es la función del profesor, la función es del Estado. Si somos escuelas públicas, porque no tenemos las condiciones para que a nosotros nos den esa garantía de que necesitamos todo. No tenemos, mire, yo le puedo comentar, la luz por empezar no es adecuada. Si usted enciende los computadores más unos hervidores, se cortó y puede pasar media hora y estamos sin luz. Calefacción no hay central porque generalmente tenemos estufa, antes teníamos estufa parafina, hemos ido mejorando, pero no es lo apropiado porque se dice que la calidad del alumno tiene que ser esta, pero resulta que pasa de que al final no se cumple, siempre se vulnera esos derechos de ese niño, ya, y de todos nuestros hijos. Nos pasa que hay colegios que no tienen el techo adecuado, se gotean. A mí me llamó mucho la atención, y esto está Jorge que está presente, donde una presidenta del centro de padres del Colegio Galvarino nos dice que se mojan, que tienen que cambiarlo, que falta poco para que se hagan el trámite y se pueda cambiar. Pero ¿por qué hacen tan burocrático todo el sistema? Cuando si llueve hay que cambiarlo, es como una casa, o sea, yo no me puedo quedar con la gotera para siempre, entonces, y menos donde hay niños. Entonces nos dicen, tienen que tener esto y tienen que tener este otro nuestro alumno, pero las condiciones no son las adecuadas. Y además tengo serias dudas, bueno, espero equivocarme, la verdad, pero tengo serias dudas con estos equipos de kit que van a mandar, cuánto va a durar, cómo se van a utilizar, quiénes van a estar a cargo de eso, porque también hay que hacer una planificación y ya estamos atrasados. Entonces tendría que haberse decir que estos equipos tienen que estar preparados para que una persona le tome la temperatura, para que otra persona le dé el alcohol gel, esto y este otro. Tenemos el problema también de las colaciones de los niños, están los comedores, o sea, para nosotros es imposible que los niños vayan a almorzar. Preferimos seguir con las canastas como estaban porque por lo menos así resguardamos un poco la salud de nuestros hijos, ¿ya? Y esto tiene que también haber sido un programa con el profesor que está a cargo del programa PAE. Son muchas las cosas que yo le podría enumerar, estaríamos muchas veces. Estamos con los problemas de los niños de TEA, que son de programa PIE. Ellos simplemente, bueno, el Ceremi nos decía, es imposible que ellos vuelvan. O sea, no se me ocurriría que una mamá mande a un niño así, los de talleres laborales, que son niños que ellos no entienden simplemente las condiciones en las que estamos, hay que repetírsela una y otra vez. Estos niños chicos, ¿cómo hago entender a un niño chico que no abrace a otro? Es imposible. Me pasa que yo tengo mi nieta acá y viene mi sobrinita que vive al lado, entonces viene, la abraza, se dan besos, se apapachan ahí, pero ¿cómo le digo yo eso? Me ha costado un triunfo hacerlos entender a veces con las mascarillas, se las sacan. Entonces, si son dos niños, imagínense más de 10, es imposible. Entonces, yo creo que eh, la única solución que nosotros tenemos es juntarnos, y es lo que estamos logrando hacer. Estamos tratando de ubicar a Miguel para que podamos juntarnos todas las comunidades educativas y conversar la situación y planteársela y hacérsela llegar al Ceremi para que de una vez nos pongamos todos a trabajar. Acá nadie puede quedar fuera, ya tenemos que escuchar a los alumnos también, ellos me tienen sus dificultades. Entonces todo eso tenemos que verlo y determinar qué es lo que realmente vamos a hacer para que realmente nos sintamos seguros con este trabajo y que nuestros chicos puedan volver. No queremos decir que no queremos volver, simplemente que estén las condiciones. Esa es nuestra última palabra de cada de los padres apoderados. Sí, lo que usted plantea es bien decidor, porque no solo es para la Corporación Andalian Sura,
Yo creo que esto es para todo. Es transversal, pero particularmente la Corporación de Allianz Sur, porque no sabemos, entendiendo que depende del Estado, ¿cierto? No sabemos hoy día cuántos colegios están preparados para volver a clases presenciales, que puedan evitar el contagio, que permitan que sus alumnos se alimenten, que puedan ir a los servicios higiénicos, que cuenten con los espacios deportivos adecuados, que ya era un problema cuando existían clases, ¿cierto?, presenciales en normalidad. Teníamos hacinamiento, salas de 40 alumnos, condiciones que no eran favorables, dificultades con los servicios higiénicos, un montón, una serie de cosas que ya eran una dificultad antes de la pandemia. En los colegios con la pandemia, estas cosas se acrecentaron y son más notorias en los colegios, en los que tienen mayores dificultades, en los que tienen menos cantidad de recursos. Pero no es también una determinante en los colegios privados, en los colegios subvencionados, porque también tenían gran cantidad de alumnos en las salas de clase. Y también vemos que la experiencia internacional de la que nosotros tanto nos gusta a veces admirarnos, podríamos sacar ejemplo de eso. Vemos como en países que son tremendamente desarrollados, que tienen infraestructura de lujo en sus colegios, han tenido que retroceder frente a medidas, por ejemplo, como el retorno a clases, porque se ha aumentado la movilidad y por consecuencia se han aumentado los contagios. Nos queda la sensación de que no hay nada resuelto, pero de que el Estado, en este caso el Ministerio de Educación, insiste en este inicio de clases el 1 de marzo, así como contra viento y marea. O sea, da lo mismo las condiciones, da lo mismo lo que ocurra, pero es el 1 de marzo, es el 1 de marzo. ¿Quién va a fiscalizar todos los colegios para que estén funcionando el 1 de marzo? Porque va a tener que hacerlo alguien que va a tener que ser distinto al Ministerio de Educación, pues deberá ser el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tendrá las condiciones para fiscalizar todos los colegios y que este funcionamiento sea el adecuado. Son tremendas dudas y tremendas dudas que nos ponen en tela de juicio, porque este virus mata. Hay que decir que este virus mata y a todos nos produce un tremendo miedo el pensar que un hijo se nos puede contagiar y se puede morir, o que al revés, un hijo se nos contagie, porque ha ocurrido, los hijos se contagian y contagian a su familia. A lo mejor al niño no le va a pasar nada, pero vamos a tener que exponer a las familias de los profesores, a los asistentes de educación, a los apoderados y a sus familias nucleares, ¿cierto?, a este riesgo innecesario desde esta perspectiva. Hay 58 niños muertos. Exacto, 58 niños muertos. Y 1.700 niños contagiados. Y esto salió en la prensa hace unos días atrás. Hace unos días atrás lo vimos en la prensa y es tremendo pensar que los niños, y estamos con distanciamiento físico, tenemos a los niños en las casas, ¿cierto? Igualmente se nos contagian. ¿Qué va a ocurrir en clases, ¿cierto? Y en el ámbito de los profesores, ¿cómo se protegerá a la comunidad educativa? ¿Cómo se va a proteger a los alumnos? ¿Cómo se va a proteger a los asistentes de la educación, a sus unidades administrativas? ¿Qué es lo que va a pasar en estas comunas? A los profesores que se tienen que trasladar, ¿cierto?, desde sus hogares a comenzar estas clases. ¿Qué va a pasar con el ingreso, con el egreso, con las clases diferidas, con las clases que tengan que mantenerse en forma telemática? Tremendas dudas que a nosotros también nos da la impresión de que hubo un buen tiempo para poder resolver todas estas problemáticas y que no hubo un trabajo, y a este ministro que parece que le gusta jugar a la pelota solo, porque finalmente él no conversa con nadie, y que después tiene tremendas declaraciones en contra del profesorado, ¿cierto?, al que yo como madre y como apoderada estoy tremendamente agradecida a los profesores de mi hijo, porque hicieron todos los esfuerzos para poder educarlo,
pagando su propio internet, pagando con sus propios computadores, en sus casas. Llevar el trabajo a la casa ya es una tremenda complicación, pero además llevar el aula a la casa es tremendo. O sea, tener 20 niños, 30 niños, 40 niños conectados para los que pudieron hacer clases telemáticas, fue un tremendo esfuerzo. Crear el contenido que antes se hacía en una pizarra, ¿cierto? Mediante la clase, ese contenido tenía que ser creado con anterioridad, tener que ingeniársela para que niños desde los más pequeños hasta los más grandes pudiesen aprender y pudiesen mantenerse conectados a las clases. Fue un tremendo esfuerzo que yo siento que hicieron los profesores solos, con muy poca ayuda o nada probablemente de sus jefaturas, del Ministerio de Educación, que tuvieron que crear guías, un montón de cosas que hoy día son parte de las dudas que nos surgen y de lo tremendamente injusto que fueron las declaraciones inoportunas, desafortunadas, ¿cierto?, del ministro de Educación cuando comenzamos a hablar de esto. ¿Cuál es tu mirada, Jorge, desde el punto de vista de los docentes? Ahí sí, estaba hablando por el video, que no lo ha pasado. Comenzaste con algunas preguntas. Me encantaría tener respuesta a tus preguntas, pero lamentablemente como profesor de aula, yo hago clase, no tengo la respuesta. Lamentablemente no tengo respuesta. En este momento no existen garantías. Eso te lo puedo asegurar. Se lo preguntamos al CEREMI de Educación y nos dijo que no, él no nos podría asegurar que en todos los establecimientos están las medidas de seguridad sanitaria, ¿verdad?, suficiente como para abarcar a todo el alumnado. No lo está. No hay recursos nuevos. Lo único que se ha hecho es redestinar los recursos que hay. Hablo de la SEP, se me olvidó otro término. Ya, se me olvidó el otro término. FAED también. FAED, gracias. FAED. No hay nuevos recursos. Aquí estamos siendo, las autoridades hay que decir las cosas como son. Las autoridades están siendo sumamente irresponsables por demostrar una normalidad que no existe. Antes de comenzar este en vivo, yo les comentaba, se van a abrir los casinos de juego, los cines ya se abrieron, los gimnasios para hacer deporte, muy probable que se pueda ir al estadio en el próximo campeonato de fútbol. Estamos en fase 2, voy a mostrar mis deditos, fase 2, es decir que sube un poco más los números y volvemos a cuarentena total, las comunas me refiero, suben 20, 30 personas en un corto periodo diario de contagio y nos volvemos a cuarentena. Es parecido. Yo no sé para qué tenemos 5 fases, paso a paso, vuelta a la normalidad. No sé para qué tenemos 5 fases si a la segunda ya estamos en la normalidad. Uno va al mall, está lleno el mall. Mira, cuando comenzó esto nosotros teníamos un discurso de que si no nos cuidan, nos cuidamos entre nosotros. Me parece que ese es el camino que hemos tomado de una u otra forma junto a los asistentes de la educación, junto a los apoderados y por supuesto junto a los estudiantes. Lamentablemente el ministerio no ha dado el ancho una vez más. Estamos haciendo el mismo espectáculo, penoso espectáculo del año pasado de insistir con el regreso a clase, reinsistir, cuando las familias lo han dicho 1000 veces, no están dispuestos a arriesgar la vida de sus hijos. Mira Lorena, el comentario de muchos apoderados me han dicho, profe, yo prefiero que repita a mi hijo en vez de perderlo. Y eso no es dramatizar la historia, esa es la verdad. Yo tengo una hija de 1 mes y medio, recién nació mi primera hija. Mi pareja, obviamente, ella es educadora diferencial y trabaja en una escuela especial y estaba leyendo delante las publicaciones. Tremendo preocupación tenemos con nuestros colegas, nuestros estudiantes de las escuelas especiales. Ellos no entienden, por sus capacidades distintas a las nuestras, no entienden muy bien, no todos, por supuesto, lo que está sucediendo. Tú vas a poder tener a un niño con autismo, con una mascarilla 3-4 horas al día, que no se le acerque a otro compañero. ¿Cómo vamos a manejar con los niños de la prebásica? Primero, segundo básico, estos chiquillos que son súper inquietos, hiperactivos. ¿Ustedes creen que van a aguantar la mascarilla todo el rato? Por más que se diga 10 estudiantes por cada sala, ¿en los recreos no van a jugar?
cuando muestran en la televisión, en los matinales, que son expertos de mostrar como la normalidad, cuando está la directora vestida pero de punta en blanco, la entrada, y entra el niño con la mascarilla, el termómetro y se limpia los pies. ¿Cuánto va a durar eso? ¿Va a ser todos los días? Uno no es adivino, esto es una especulación lo que estoy haciendo, pero uno conoce la realidad de los establecimientos. Uno conoce cómo se mueven los niños, uno conoce cómo el trabajo de nuestros colegas asistentes, de nosotros los profes, uno conoce cómo la presencia del apoderado en los establecimientos, en las reuniones de apoderados, uno sabe cómo funciona. Mira, no es casualidad que los asistentes, que los apoderados, que los estudiantes y nosotros los profes tengamos la misma línea, tengamos el mismo discurso. No es casualidad, pero justamente los que deciden, entre comillas los que deciden, la clase gobernadora de nuestro país piensa distinto a nosotros. Netamente un tema económico, Lorena. Y esas son las cosas que hay que erradicar, por supuesto. No le quito más tiempo que ya me acuerdo. Sí, es interesante lo que tú dices, porque uno desde la perspectiva de apoderado lo ve. Sabe que esto de una u otra manera está ligado a la dinamización, al interés del gobierno de dinamizar la economía para que el país se comience a mover. Y parece que eso es más importante que la salud y vida de las personas, lo que no tiene ninguna lógica, ¿cierto? Para nosotros, por supuesto, porque finalmente también el que más se arriesga es el que menos tiene, porque los niños de Las Condes van a llegar en auto a sus casas, el de Puente Alto va a llegar en metro, y los de Coronel van a tratar de llegar en biotren, ¿cierto?, a sus colegios, a sus liceos para asistir a clases cuando tengan que hacerlo en forma presencial. No tienen cómo conectarse a Zoom porque no tienen internet, ¿cierto?, porque no se les proporciona internet, porque no se les proporcionó un equipo, porque no se les proporcionó una tablet a tiempo para generar contenido telemático. Sabemos que también, porque ya es una experiencia no solo nacional ni internacional, que los niños son los grandes vectores, porque eso está comprobado, los niños más pequeños, ¿cierto?, son los grandes vectores, que aunque tengamos 1.300 enfermos, ¿cierto?, probablemente esos niños también enfermaron a su familia. Entonces, son tremendas las dudas, es tremendo lo que hoy día ocurre a unos días de comenzar, porque de comenzar el inicio a clase que en periodos normales, ¿cierto?, partía el 1 de marzo, y que hoy día el ministerio insiste en sostener que sea el 1 de marzo, cuando debiese, o sea, la lógica nos indica a lo menos que, adaptándose a la lógica de las fases, debiese recién un colegio iniciar clases presenciales si está en fase 4, y en fase 1, 2 y 3 no debería haber clases presenciales, así de sencillo. Pero parece que esa lógica, que es para todos de sentido común, para el gobierno no lo es. Lo que es tremendamente penoso hoy día. Vimos el año pasado, en noviembre, un ministro de Educación solo tratando de iniciar clases a un mes de que terminara el año escolar. Entonces, y hoy día vemos el inicio de clases, claro, de un colegio en Las Condes, que, insisto, no va a tener las mismas condiciones que un colegio, ¿cierto?, en las comunas nuestras, en Chiguayante, en Hualqui, no va a tener las mismas condiciones porque es obvio. Además, teniendo en cuenta que vamos a tener, ¿cierto?, que generar todo un protocolo, y que de ahí probablemente sean los asistentes de la educación los que estén más a cargo de ese protocolo, del que se tome la temperatura, del que se limpie los pies, de conservar las distancias. ¿Qué pasa con el gremio de los asistentes de educación? ¿Qué piensa respecto a este retorno a clases? ¿Qué conversaciones ustedes han tenido? ¿Cuáles son sus inquietudes? Porque también tenemos un proceso de vacunación pendiente en el caso de la educación. Los profesores no están completamente vacunados, los asistentes de la educación no están completamente vacunados. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? ¿Cuáles son los problemas de Miguel? Disculpa, Lorena, aquí se ha colocado, como dice, la carreta por delante de los bueyes. Eso se ha hecho desde el año pasado. Nosotros hemos estado en todos los colegios a nivel nacional cumpliendo turnos éticos, y de los cuales hemos tenido muchos contagiados y algunas, lamentablemente, vidas que se perdieron durante este proceso. Hoy día, mira, nosotros queremos enfocar principalmente esto en los niños menores de edad, digamos, de 0 a 18 años. Tenemos más de 100.000 contagiados. Solamente en 3 días, 1.700. En 3 días, 1.700 niños. De los cuales, tal cual como lo decía Esther,
han muerto 58. Entonces, por lo tanto, ellos no solamente son vectores, también se contagian y mueren. Sumémosle a eso, tenemos hoy día una nueva cepa que mutó, que mata mucho más rápido, donde no ataca los pulmones ni el sistema respiratorio, ataca el hígado y el corazón. Que es la famosa cepa británica. Mira, tanto es la seriedad de esto que Nueva Zelanda el otro día, por 3 casos de contagio, colocó en cuarentena total al país. 3 casos. Acá mueren 77 personas, se contagian más de 1.700 diarios y queremos volver a la normalidad. Queremos un retorno a clase. Claramente, el presidente Piñera jamás ha tenido a los niños primero. Esa es una excusa. El reactivar la economía es mucho más importante que las vidas. Lo demás es número. Los apoderados no le interesan, ni los niños tampoco. Le interesa reactivar la economía. Y todo lo que hemos visto hasta el día de hoy apunta hacia allá. Porque si realmente le importara a los niños, le importara a la familia, tendríamos realmente, o hubiéramos tenido dinero efectivo puesto por el Estado para estas familias que hoy día están en cuarentena. Todos los recursos que hemos tenido han sido gracias al 10% de las AFP, que son nuestros propios recursos. La gran mayoría de las familias chilenas han tenido desde ahí. Otro caso, Israel ya lleva casi el 50% de vacunados. Es uno de los países que va más adelantado en la vacunación. Volvieron en enero a clase y el contagio fue exponencial. Muchos contagiados nuevamente volvieron otra vez, como dice, a retroceder. Si acá se han contagiado más de 100.000 niños de 0 a 19 años y han muerto 58 sin haber retornado a clases, imagínate con el retorno a clases. Entonces, por lo tanto, nosotros al final tenemos que optar al autocuidado, porque este gobierno no nos protege. Entonces, por lo tanto, nosotros los asistentes de la educación hemos dicho no al retorno a clase, no al retorno presencial, porque nosotros necesitamos ser vacunados. Si aquí el tema de la solución es la vacuna, si tanto les interesa la educación, ¿por qué primero fue salud y luego vacunar a los profesores y asistentes de la educación? Hoy día, muchos de nosotros ni siquiera tienen la primera dosis. Y recuerda que para que se haga efectivo, tienen que tener las 2 dosis más esperar 7 días para que haga efecto. En el caso de la vacuna norteamericana, en el caso de la vacuna china, son 20 días. Entonces yo digo, ¿por qué adelantar tanto cuando estamos a punto de lograr, digamos, que la gente esté protegida y no esperar hasta que todos estén vacunados y poder tener un retorno seguro? Un retorno que ya no va a depender en la fase que nos encontremos, porque si estamos todos vacunados no van a existir las fases. Entonces, por lo tanto, vamos a sentirnos seguros de poder, obviamente bajo los resguardos que hay que estar, porque en los resguardos nosotros no vamos a terminar con esta pandemia después de la vacunación, vamos a continuar quizás 1 año, 2 años, acostumbrarnos a convivir con esto, pero por lo menos vamos a estar seguros de que cuando nos enfermemos no nos va a llevar directo a la muerte, como es hoy día. Entonces, lo que nosotros hemos dicho de que no podemos volver primero en esta fase 2, a clases presenciales. No están los recursos en los colegios. Andalien Sur es una caja de resonancia del ministerio y irresponsablemente ayer hizo volver a todos los asistentes de la educación, irresponsablemente, porque no sé qué hacen todos metidos en la escuela cuando no tienen ni los implementos de seguridad ni están, digamos, vacunados. ¿Quién va a responder si un funcionario se contagia y muere? ¿A quién le vamos a reclamar? Porque créeme que hoy día los servicios locales es una extensión del gobierno de turno. Porque si tú ves quiénes gobiernan, quiénes están a la cabeza de los servicios locales, es pura gente de RN hacia la derecha. Entonces, obviamente ellos no van a hacerle olita a este gobierno ni a este ministro y van a con ellos también a aportar, digamos, a la activación de la economía, porque tampoco les interesa el contagio de nuestros colegas, tampoco les interesa si realmente están en situación de volver. Ellos
le entregaron la responsabilidad, entre comillas, a los directores para que hicieran volver al personal y quieren volver a clases presenciales el 1 de marzo, que claramente nosotros nos oponemos rotundamente. Creemos que tenemos que avanzar en la vacunación, que es lo principal. No es que no queramos volver, todos queremos volver a una normalidad, todos queremos que esto se termine, pero tenemos que hacerlo como corresponde. El año pasado no existía vacuna, hoy día sí existe. Entonces, por lo tanto, hay que darle prioridad a todos nuestros trabajadores, profesores, asistentes de la educación. Si hay que, obviamente, también las manipuladoras de alimentos y las funcionarias BTF, para que realmente cuando estén completamente vacunados podamos retornar en forma segura y tratar de retomar las clases presenciales que tanto necesitan los niños y niñas de los colegios más vulnerables de este país. Nadie está en desacuerdo y eso es un poco porque esto no es una dicotomía y un poco el ministerio lo ha tratado de llevar hacia allá. Nadie está en desacuerdo con las clases presenciales y en la lógica de que los alumnos evidentemente tengan que volver a las clases presenciales. El tema es cuándo, es la oportunidad de cuándo volver, porque uno en la normalidad, ¿cierto? Tú vas al supermercado, a todos nos ha tocado, o a hacer algún trámite, uno ve que en la normalidad no se respeta el distanciamiento físico, no se respeta muchas veces el buen uso de la mascarilla o el uso completo de mascarilla. Uno en los colegios eso lo proyecta en niños y sobre todo en niños pequeños como algo casi imposible de sostener. Es algo como de lógica. Vamos a tener también un proceso eleccionario el 11 de abril, que también los colegios evidentemente son los que se ocupan para este proceso de elecciones. Entonces, parece que el ministerio no está pensando en nada. Y esa frase que tú dijiste que, claro, los niños primero, los niños nunca han estado primero para el gobierno de Sebastián Piñera. Eso es claro. O sea, no estuvieron primero, y menos la educación está primero. Hemos visto tremendo, bueno, yo lo he visto a través de la lucha de la dirigentes y dirigentes de las que yo también represento, de la APROJUNJI, ¿cierto? Que son de los jardines infantiles, y de la AJUNJI, que han tenido una tremenda lucha porque no se segregue más la educación inicial y no se privatice la educación inicial. O sea, aquí hay una suerte de conjeturas que uno lo llevan a pensar que en definitiva aquí hay una lógica mercantil que es siniestra y que solo pretende dinamizar una economía al costo que sea, porque finalmente la clase o las personas que tienen más recursos no se van a ver afectadas por esto, porque no tienen que recurrir al transporte público, porque tienen las suficientes mascarillas, porque está el suficiente espacio, porque pueden generar clases de calidad, ¿cierto? Vía telemática, buenas guías, etcétera, pero las personas que tienen menos recursos hoy día no tienen esa posibilidad. Y algo que también es legítimo para las personas que tienen a su hijo en colegios privados, que es el miedo a tener que enfrentar a su hijo, a que su hijo se contagien, porque el contagio no distingue clase social tampoco. Y eso es una realidad. Yo les agradezco hoy día, no sé si tienen algunas palabras al cierre para que les agradezco que hayan podido venir, les agradezco el tema. Hay mucho que conversar, hay mucho que decir sobre educación. Creo que en estos días es fundamental el apoyo y la lucha que ustedes puedan llevar en conjunto, por supuesto, apoderados, padres, alumnos, profesores, asistentes de la educación, porque nadie quiere el inicio de clase el 1 de marzo, solo el ministro. Vamos a ver si él envía a sus hijos al colegio o si él está disponible para que su hijo se contagie. Así que no sé si tienen palabras al cierre, Jorge. No, agradecerte, Lorena, el espacio, desearte mucho éxito en tu campaña, en las próximas elecciones que se aproximan rápidamente, me imagino, para ustedes los candidatos. Y solo un mensaje más que mis colegas o compañeros de trabajo como los asistentes, para los apoderados. Hoy día el presidente Piñera dijo, acá la decisión final no la tiene el gobierno ni el colegio de profesores, así lo dijo él textual, la tienen los apoderados. Nosotros tenemos un eslogan que lo hemos jugado en todos lados: la salud y la vida de las comunidades educativas es lo primero. Apoderados, está en sus manos, si van a enviar, nosotros como funcionarios, como trabajadores, si nos obligan tenemos que estar, pero está en sus manos el tema de controlar esto o arriesgar de una u otra forma a sus hijos e hijas.
Eso, muchas gracias Lorena y bueno, y mi saludo fraterno a Esther y Miguel Ángel, que nos vemos continuamente. Gracias, Jorge. Miguel. Lo mismo, sumarme a los buenos deseos. Eres nuestra candidata para constituyente, Lorena. Tú sabes que, aunque sea de boca a boca, te vamos a estar apoyando, bueno, en lo que tú decías y necesites. Recuerda que estamos a disposición. Esperamos que te vaya muy bien en estas elecciones y decirle a Esther que igual el gobierno se lavó las manos hoy día porque tiene un colegio de profesores que piensa y que actúa, tiene a los asistentes de la educación del Consejo en contra del retorno inseguro, porque nosotros sí queremos un retorno seguro. Nadie quiere permanecer eternamente en esta situación, es demasiado estresante, es demasiado incómoda y no es natural. Creo que todos queremos el retorno seguro, pero bajo las condiciones que ya hemos dicho, y por lo tanto nosotros por lo menos no vamos a variar en eso y hemos seguido y vamos a seguir adelante diciendo que en realidad los niños son primero, como hoy día, por ejemplo, lo declaró el alcalde de Coronel, que dijo claramente, en Coronel no se vuelve a clases presenciales porque los niños en Coronel sí están primero. Así que espero, ojalá que muchos alcaldes tomen esa iniciativa en conjunto con las comunidades educativas para que podamos proteger a nuestros niños y niñas del sistema educativo público en general. Gracias, Miguel Ángel. Lo vimos en el comienzo de la pandemia. Aquí quienes primero reaccionaron fueron los alcaldes y los padres apoderados no enviando a sus hijos al colegio. Yo como madre y apoderada no voy a enviar a mi hijo al colegio. Esther, que es madre y apoderada y además representante de los apoderados. Y abuela. Y abuela también. Oh, sí. Una abuela sí. Joven, qué lindo. Sí. Bueno, mira, yo quiero agradecerte la invitación, desearte mucha suerte, que te vaya muy bien. Estás haciendo un trabajo excelente, así que yo espero que eso dé fruto. Decirle a mis padres apoderados que, bueno, dejaron en nuestras manos realmente la decisión y yo creo que cada padre y madre sabe el valor que tienen nuestros hijos. Queremos que estén bien, por lo tanto, antes de ayer estuvimos 8 comunas reunidas con Jorge, donde supimos la reacción de cada una y ninguna dijo que lo habían conversado con su comunidad educativa y con sus padres apoderados, donde dijeron que no pensaban volver. Pero esto también es una señal de que nosotros no es que no queramos volver, queremos decirle que vienen unas elecciones, ya que queremos que el colegio esté totalmente preparado para que se resguarde, que lo arreglen, que den las condiciones y ver si hay una posibilidad en el segundo semestre, pero tenemos todo este tiempecito que ya no se tomó en cuenta ni enero ni febrero, abrir la oportunidad de conversar y llegar a un acuerdo. La idea nuestra como padre apoderado es idear un plan de trabajo hecho por la comunidad educativa completa, ya donde trabaje cada representante de los asistentes de la educación, de los profesores, de los apoderados y de los alumnos, y que se lo entreguemos al ministro con nuestro CEREMI para que realmente trabajemos y sigamos trabajando en conjunto y abrir las puertas de nuestro colegio como corresponde. Esa es la invitación que yo estoy haciendo. Gracias, Esther. Bueno, vemos cómo al ministro y al CEREMI un llamado. Las partes también tienen propuestas. Los asistentes de la educación, los apoderados y los profesores tienen propuestas de solución para llegar a un retorno a clases seguras. Lo ideal es que pudiéramos conversar y el ministro y las autoridades que son las que tienen que decidir y dar las señales, porque para eso son autoridades, deberían escuchar a todas las partes y atender las propuestas y trabajar sobre las propuestas que los padres y apoderados, que los asistentes de la educación, que los profesores y que los alumnos tienen al respecto. Llegamos al final del programa de hoy, Dignidad en la nueva Constitución, el tema de hoy, educación. Les agradezco la oportunidad de conversar sobre dignidad. Están cordialmente invitados porque la Constitución la debemos construir entre todos y todas y, por supuesto, con los intervinientes. Si queremos dignidad en la educación, en la nueva Constitución, cordialmente invitados a participar de todo el proceso. Un abrazo a todos los que nos ven, a todos los que escuchan. Un saludo a todos los padres y apoderados, profesores, asistentes de la educación, firmes en la lucha porque el 1 de marzo no se entra a clases. Un abrazo. Nos vemos. Chao. Chao. Chao, Chao, gracias.